Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García. 11:19. Ojo a esta noticia porque seguramente en algún momento de tu vida a ti te puede afectar. Ya sabes que Canarias está a la cabeza de España en tasas de litigiosidad judicial. Esto nos provoca un problema estructural y es la sobrecarga crónica de los tribunales canarios tras años con una de las mayores cifras, como digo, de litigiosidad, y al final compromete la calidad y la celeridad de la justicia para todos los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos, yo creo que esa imagen del secretario judicial en una mesa con una montaña de expedientes y al final eso, insisto, pues retrasa, sobre todo a la hora de la rapidez, lógicamente, cualquier procedimiento judicial, ¿no? Bueno, pero se van a empezar a tomar medidas y ya se están empezando a tomar medidas gracias a un cambio que ha habido en la Ley Orgánica 1/25 que transforma el programa judicial español. El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha presentado junto al Gobierno de Canarias un nuevo modelo canario para incentivar la cultura del acuerdo antes de acudir a la vía judicial. Es decir, se quiere incentivar eso, llegar a acuerdos que reduzcan el número de juicios. Básicamente, esa es la idea. Pero seguro que mejor que yo lo va a explicar Mila Pacheco, que es vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados y presidenta de la Comisión Extraestatutaria Especial de Medios Adecuados de Resolución de Litigios y Conflictos, que es un título largo, ¿eh? Mira, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de recibirte y que nos cuentes ¿por qué hay que fomentar esta cultura del acuerdo? ¿Cuál es el objetivo al final, digamos? Mira, como bien decías, la Ley 1/2025, que entró en vigor el 3 de abril, esa ley obliga a, antes de iniciar un procedimiento judicial, antes de acudir al juzgado, sí, lo que llamamos nosotros los abogados un requisito de procedibilidad. Necesitas primero intentar resolver el conflicto que tú tengas con una persona por otra vía que no sea la judicial. Entonces, solo vas a poder presentar la vía judicial demostrando que has intentado llegar a un acuerdo. O sea, tienes que justificarlo documentalmente. Esta ley nos obliga a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Yo creo que cambia mucho la figura del abogado, que estamos a lo mejor muchos más adaptados a llega un caso al despacho, sí, para resolver algo y bueno, pues tú preparas una demanda. Ahora, realmente, ¿qué tienes que hacer? Analizar el tipo de asunto que te plantea para ver qué solución podías darle, a través de qué medio adecuado de solución de controversias podría resolverse antes de ir directamente a la vía judicial. ¿Qué ha pasado desde el Consejo Canario? Al ver que entraba en vigor esta ley, hay beneficiarios de justicia gratuita que sí que los compañeros y compañeras del turno de oficio cobran una cantidad económica pues por esos litigios que llevaban en la vía judicial. Pero ahora, por toda esta labor que iban a realizar previa a la vía judicial, sí, tiene que abonarse. En muchas comunidades autónomas aún no se ha regulado, los abogados de oficio no están cobrando absolutamente nada por toda esta vía de negociación o de búsqueda de método para resolver el conflicto que hay entre dos ciudadanos. Pero en la comunidad autónoma, desde el minuto 1, desde el Consejo Canario de Colegios de Abogados, que engloba los 4 colegios de Canarias, nos pusimos de acuerdo con la Consejería de Justicia para intentar negociar y llegar a acuerdos y que esta actividad fuera retribuida. O sea que básicamente vamos a retribuir, vamos a premiar económicamente a esos abogados de oficio que logren evitar llegar a juicio y que logren un acuerdo prejudicial. Sí, de hecho va a ser la cantidad que más se va a abonar a día de hoy en toda España por conseguir el acuerdo. Sí que es verdad que la cantidad por no llegar a acuerdo es muy escasa, es muy pequeña, sí, pero bueno, era un poco la apuesta que hacía la Consejería de intentar pues te abono muy bien, incluso más que si vas a la vía judicial. Por ejemplo, ten en cuenta que en un juicio verbal que te supone preparar una demanda, acudir a un juicio o en un juicio ordinario, incluso tener una audiencia previa, luego un juicio y preparar todo eso, cobras unos 200 y poco, 300 y poco. Y con esto, si consigues resolverlo en la vía extrajudicial, vas a cobrar 418 euros. ¿De qué depende lograr ese acuerdo muchas veces? ¿Qué te dice la experiencia, Mila? ¿De la pericia del abogado, de la voluntad del cliente? ¿De qué puede depender lograr ese acuerdo realmente? Más allá de que este incentivo económico va a ayudar a que ese esfuerzo del abogado sea, intuyo que mayor, lógicamente, ¿no? Pero mira, depende de muchísimas cosas. En cuanto a los abogados, tenemos que estar preparados en los distintos métodos de resolución de conflictos que existen. sí, Hay algo muy fácil para nosotros. Nosotros somos negociadores
natos, o sea, tenemos la negociación en las venas. Claro. Porque estamos muy adaptados a negociar. Yo muchas veces digo, realmente se va a retribuir una actividad que ya veníamos haciendo siempre, porque es muy raro que si la otra parte no tiene un abogado, pues no se llamen entre ellos, intenten negociar. Eso lo hacemos siempre. ¿Qué pasa? Que es verdad que de cara al abogado privado sí se abonaba porque le cobras a tu cliente, pero en el turno de oficio no se abonaba. Ahora se va a abonar una labor que veníamos haciendo porque ahora es exigida por la ley. Y sí que depende mucho no hemos dicho la cifra, son 418 euros, ¿no? Sí, bueno, sí, siempre importante. 418, sí. Bueno, a ver, puede dar mucha lata un acuerdo, a veces mucho más que un asunto judicial, pero es verdad que en cuanto a tiempo se reduce muchísimo el tiempo que se tarda a resolver en una vía extrajudicial que si el procedimiento lo llevas al juzgado. Y como te decía, depende mucho del tipo de procedimiento que elijas. Aquí puedes elegir, la ley no te exige un tipo de negociación concreta, deja abierto cualquier idea que se le pueda ocurrir al abogado siempre y cuando la acredite por escrito luego ante el juzgado. Entonces hay desde mediación, desde derecho colaborativo, negociación directa, o sea, cualquier vía que se te pueda ocurrir. ¿Podemos decir que este es un primer gran paso, digamos, de una transformación que debe ser más profunda en el tiempo? Lo que quiere la ley 1/25 es eso, una transformación absoluta. De hecho, hay una frase de la ley que es muy clara, que dice, antes de entrar en el templo de la justicia se ha de pasar por el templo de la concordia. Es decir, señores, vamos a ver, antes de venir a los tribunales, intenten ustedes resolver los conflictos. ¿Qué supone eso? Un mayor diálogo de la ciudadanía, un cambio de paradigma, de cultura de la paz, de cultura del acuerdo, en lugar de cultura del litigio. Es verdad que esto no es de un día para otro, es verdad que es una ley que ha salido sin partida presupuestaria, etcétera, pero sí que se va empezando a cambiar el tipo de cultura que debería estar en la sociedad. ¿Y somos los que más vamos a retribuir económicamente de España porque verdaderamente tenemos un problema por encima de la media nacional? Hombre, ha sido una apuesta que hace la Consejería. Yo creo que es una apuesta positiva. O sea, yo que se abone por esta cantidad me parece que está bien, que se abone más que en otras comunidades autónomas y, de hecho, que seamos de las pocas que van a retribuir por ahora. Y creo que sí, que es una apuesta clara por cambiar ese tipo de cultura del litigio, porque ten en cuenta que, claro, de cada 1.000 ciudadanos, unos 200 y algo acuden a la vía judicial. Somos la máxima litigiosidad en todo el territorio español. Entonces, ir cambiando esta cultura a través de los abogados y a través del propio ciudadano, yo creo que es muy positiva para ir disminuyendo las cifras, que al final lo que conllevan es mejorar la vida de los ciudadanos, de los juzgados, de los abogados, de todos los operadores jurídicos. Porque básicamente si le preguntamos a un ciudadano de a pie por la justicia, lo primero que te va a decir es lenta. Sí. Es lo primero que te va a decir, lógicamente. Sí. Y esto ahí intentamos atacar. Es solo una medida en un océano, seguramente, pero atacamos por lo menos una medida para intentar acabar con esa ralentización de cualquier proceso judicial. Efectivamente, es resolver las cosas fuera del juzgado. Vamos a intentar resolverlas fuera del juzgado y que solo llegue al juzgado lo que tenga que llegar. ¿Qué va a suponer incluso para la justicia? Pues que determinados asuntos se estudien con más calma, con más detenimiento, que serían los asuntos más complejos. Y efectivamente hay muchas cosas que se pueden resolver fuera del juzgado. Pues un oyente puede decir, bueno, esto es una buena medida, pero a lo mejor con más recursos humanos en la Administración de Justicia, pues acabaríamos antes también. Pero bueno, ya entraríamos un debate más amplio y demás enjundia seguramente. Bastante más amplio, sí. Hemos tenido un caso reciente de no acuerdo, por ejemplo, mediático, de Miguel Ángel Revilla con el rey emérito, con Juan Carlos I, ¿no? Para que la gente se sitúe un poco también. Yo creo que a veces es bueno poner este tipo de ejemplos, por ejemplo. Sí, en este caso, sí, una papeleta de conciliación previa a una querella. Sí. Vale, y en este caso la otra parte no compareció. Pero es lo que suele ocurrir. Esto sí que está recogido ya con anterioridad en la ley. No es en la que yo pensaría como medio adecuado de solución de controversia, porque es verdad que tú llegas al juzgado y normalmente la otra parte dice no estoy de acuerdo con nada de lo que dice. Entonces termina sin avenencia y ya está, esa es toda la labor que se hace. No se hace una labor real de negociación, no hay unas llamadas entre compañeros, no hay una mediación en que los ciudadanos se sientan con un mediador a contar el problema y a ver a qué punto pueden llegar. Las conciliaciones judiciales son un poco... Esa labor de negociación y mediación por parte del profesional, por parte del abogado, es crucial cuando, por ejemplo, un cliente está muy cerrado a no llegar a un acuerdo, por ejemplo. Cuando el abogado ejerce como abogado nunca puede ser mediador.
es incompatible. Entonces, lo que hace el abogado ahí es acompañar a su cliente y asesorarlo en las partes jurídicas. Pero el mediador lo que intenta es, a través del diálogo, de ver cuáles son realmente la finalidad que tiene cada uno, porque hay veces que realmente hay cosas encubiertas, emocionales. O sea, los conflictos no solo tienen lo que se ve encima, sino muchas veces traen cosas de atrás, sobre todo los conflictos familiares, vecinales, etcétera. Pues intenta ir sacando a la luz con qué estarían contentas las partes realmente para conseguir llegar a un acuerdo. Y luego sí que es verdad que la labor del abogado en esa mediación es la de supervisar ese acuerdo, la de dar opinión jurídica en determinadas partes que sean jurídicas, pero sí que hay incompatibilidad entre el mediador y el abogado. Son dos figuras diferentes. Sí que hay muchísimos abogados que son mediadores. Sí. De hecho, nosotros tenemos en el Colegio de Abogados un centro de mediación que lleva funcionando muchísimo tiempo, como 8 años, y que funciona muy bien y que hay muchísimos mediadores muy preparados y llegan a acuerdos excelentes. Bueno, pues yo creo que es una medida, pues seguramente un principio para por este cambio de la Ley Orgánica Euro/25, y creo que es una medida positiva. No voy a desperdiciar la oportunidad de tener aquí a una vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados para preguntarle cuál es el momento, digamos, de la abogacía en general en Canarias. Hombre, estamos en un momento en el que mucha normativa, mucho cambio, esto supone un cambio importante. Como abogados tenemos que adaptarnos a todos estos cambios legislativos que hay, incluso en este sentido a la forma de ejercer la profesión, porque lo que comentaba al principio no es solo, yo digo, pasamos de ser súper directivos, ¿no? De decirle al cliente, lo que necesito saber es esto y esto, sí, y dime los hechos, qué fue lo que ocurrió, a decirle, tú realmente qué es lo que quieres conseguir. O sea, tenemos que cambiar totalmente el chip cuando queremos intentar resolver fuera de los juzgados. Entonces sí que es un momento, yo creo que complicado, porque también tenemos tema de la mutualidad de la abogacía, problemas que hay con compañeros que llegan a una edad de jubilación sin tener prestaciones correctas. O sea, sí es un momento complicado, pero también un momento bueno y positivo para movernos y para ir consiguiendo cada vez más y más cosas. Lo que sí deberíamos es mantener el grupo y la abogacía muy unida para poder seguir negociando y luchando por los derechos que también tenemos nosotros, que a veces luchamos más por los de los demás que por los de la propia profesión. ¿Hay mucho abogado en Canarias, en Tenerife? ¿Más de lo que el mercado demanda o no? ¿O hace falta abogados? No, yo creo que hay trabajo para todos. Ahora la pirámide se está invirtiendo, sí que es verdad que antes se colegiaba muchísimo y cada vez, esta misma tarde tenemos jura y es verdad que ya tenemos más medallas de 25 años a personas que llevan 25 años ejerciendo que jurando, que personas que juran. O sea, la pirámide se va invirtiendo poco a poco y yo creo que los profesionales que se dedican a esto sí tienen su campo de trabajo. Diría que hay casi más mujeres que hombres abogados. Sí. Es 100%. Una de las profesiones en donde sí, donde a día de hoy sí que existen más mujeres. Y lo vas viendo, juran más mujeres que hombres, pero en medallas de 25 años hay más hombres que mujeres. Se va notando. O sea, que la tendencia ha cambiado en los últimos 15 años. Sí, efectivamente. Y también en los juzgados. En los juzgados ya ves más juezas, más fiscales. Sí. Se va viendo muchísimo. Muy bien, pues mira, Pacheco, te agradezco muchísimo la visita, que se lo hayas explicado a la gente. Yo creo que, también nuestra pequeño granito de arena como medio de comunicación para que a lo mejor ese futuro cliente que vaya, pues ya vaya con el chip puesto de la cultura del acuerdo, que yo creo que es una buena expresión que resume muy bien todo este cambio normativo que hemos explicado a los oyentes de la cadena COPE. Mira, Pacheco, como digo, es vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados y presidenta de la Comisión Estatutaria Especial de Medios Adecuados de Resolución de Litigios y Conflictos. Mila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversación, de verdad. Gracias.